Hola brujas y brujos, soy Alicia Hernández Gómez. Y yo soy Manuel Garrot. Somos sus anfitriones en Aquelarre Lunar, el lugar donde las mujeres hablan. Dándoles la bienvenida a esta celebración femenina mágica en la que nos enriquecemos con la participación de cada una de nuestras invitadas, las que nos comparten sus historias de vida. Nutriendo este espacio de charla, análisis, reflexión y crítica con el que buscamos ayudar a fortalecer una alianza. Así es, una alianza entre mujeres y los hombres que, hartos de vivir en una sociedad inequitativa, violenta y machista, suman sus talentos, conocimientos, experiencias y pasión para impulsar una red comunitaria sana y justa. No alarguemos este prolegómeno para dar la palabra a nuestra invitada. Claro, vamos con ella. Hola brujas y brujos, brujos y brujas, bienvenidos a un nuevo Aquelarre Lunar. Estoy en el estudio con mi compañera Alicia. Hola, bien, ¿y tú, Manu? Yo contentísimo, Qué contentísimo bueno. De darle la bienvenida a Pamela Kleins, una súper invitada con la que vamos a abordar un tema realmente súper importante para las mujeres y para los hombres que nos interesa lo que le ocurre a las mujeres, la vulvodinia. ¿Cómo estás, Pamela? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. En una plática previa que tuvimos me dijiste que hasta te suena raro que se mencione esa palabra así de una manera tan abierta. Sí, me sigue sorprendiendo porque sí, o sea, hace 10 años y cachito que empecé con mis síntomas, obviamente pues nadie conocía, ni yo, claramente, nunca había escuchado la palabra, no estaba en mi vocabulario. Y entonces como que sí me sorprende que hasta la fecha, o sea, que de repente, o sea, mujeres también, pero que un hombre la diga, así como tan natural, por así decir, ¿no? Okay. Me sorprende de un lado positivo, obviamente, ¿no? Estás diciendo que desde hace 10 años, o hace 10 años empezaste con los síntomas de esta condición, y sé por tu página que los médicos en México no sabían de qué se trataba. ¿Por qué no nos cuentas? Claro, sí, no, hace 10 años estuve en una montaña rusa de tanto emociones y muchísimo gasto. También de estar, pues sí, yendo de doctor en doctor. Yo le digo así como doctor hopping, como el bar hopping, ya sabes, pero doctor hopping, así de doctor en doctor. No se sabía, y sí, justo lo que platicábamos era que, digamos, sí se sabía la palabra, o sea, como médicos o la academia, ¿no? Como médicos, vulvodinia, o sea, dinia es dolor en latín, ¿no? Y obviamente vulvo, pues viene de vulva, ¿no? Entonces, digamos que era una palabra que estaba en el diccionario, ¿no? Que estaba en un vocabulario a nivel académico, ¿no? O sea, y en la medicina, pero como muy perdido, ¿no? O sea, imagínate así como que el libro de la biblioteca en el último pasillo. Era como parte de la anatomía, ¿no? Sí, exacto, ¿no? O sea, como de que obviamente no era algo que se hablara, sí. Ni mucho menos. Sí, o sea, como cuántas palabras, digamos, debe de haber en el vocabulario, que ni idea, ¿no? O sea, cómo se llaman los nervios, cómo se llaman los tejidos, o sea, nadie sabemos, ¿no? Sí. Entonces, un poco así, ¿no? O sea, sí, cualquier médico hasta, sí, o sea, cualquier persona que ha estudiado medicina, le dices vulvodina, te va a decir, sí, pues dolor en la vulva, ¿no? Claro, etimológicamente. Exacto. Pero ya de ahí a que lo reconozcan como una condición ginecológica y como un dolor crónico a nivel físico sobre todo, porque la mayoría y todavía hasta la fecha sigue existiendo, y no nada más en México, en todos lados, o sea, en todo el mundo, que se piensa que es como una condición psicológica, ¿no? O sea, te mandan al psicólogo, ¿no? O sea, te tiran a loca y te mandan al psicólogo, ¿no? Entonces, el hecho de que se reconozca como una condición ginecológica, literal solo está en Estados Unidos y chance en Italia, pero hasta ahí. Ok. ¿No? Fíjate que cuando nos preparamos para esta conversación, esto que mencionas del desconocimiento nos recordó el tema de la fibromialgia, porque hasta hace relativamente poco también, muchos médicos pensaban que pues, las mujeres estaban locas, que se estaban inventando algo, o sea, terrible, un maltrato terrible, ¿no? Hacia estas mujeres, hasta que se reconoció. De hecho, ya en España, por ejemplo, la fibromialgia es causa de baja laboral, con goce de sueldo. Aquí no, ¿eh? Aquí no. No, de hecho sí, me sorprendió también que hasta creo que esto fue en Portugal, que o sea, la menstruación, o sea, puede ser ya baja laboral con goce de sueldo, ya sabes.
Sí, o sea, como que ya, o sea, sí, siento que sí vamos avanzando. También hablamos también de la endometriosis, o sea, son muchas condiciones femeninas y que afectan a toda nuestra área, nuestro sistema reproductivo, nuestro sistema, o sea, nuestros genitales, tal, que obviamente por la naturaleza de la vulvodinia, al ser algo que pasa en la vulva, que es genital, ¿no? Femenino, por la misma naturaleza de la vergüenza, de que no es una palabra que se usa también coloquialmente, de que no, hay mucha gente que no sabe diferenciar entre vulva y vagina, por ejemplo, ¿no? O sea, son muchos factores, ¿no? Culturales, sociales, religiosos, ¿no? O sea, hasta políticos, ¿me explico? O sea, que sí viene también esta parte un poco como de la desigualdad de género, ¿no? O sea, porque lo estaba platicando con una amiga artista que hace vulvas con lana, o sea, no sé si han visto esta técnica que es como de felting, ¿no? Que es, o sea, como que es lana, pero se vuelve fieltro ya una vez que es como una pieza, sí, ¿no? yo sí lo he visto. Y entonces ella es artista, ¿no? Se dedica a hacer, te digo, sobre todo vulvas, pero también tiene penes y tal, ¿no? Y justo hablábamos de eso, ¿no? O sea, como de cómo todo culturalmente, sobre todo en el mundo del arte y hablando como más pegado como a los grafitis o al vandalismo, por así decir, pues tú puedes ver un pene, o sea, pongo pito entre comillas, perdón por decirlo así, pero es como la palabra coloquial, ¿no? O sea, como de que está grafiteado en todos lados. O sea, yo he visto hasta en coches que lo hacen como de un coche sucio, ya sabes, y que lo pintan como con el polvo, sí, o claro. está marcado en una alfombra, o sea, todo, o sea, somos una cultura falocentrista, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estamos viendo penes, o sea, por todos lados, ¿no? Y entonces, y vulvas no, ¿me explico? O sea, es como si no existiera, ya sabes, o sea, como que si la vulva, la vagina no existe, ¿no? O sea, muy freudiano, no me voy a meter tan, ¿no? Con el complejo un poco de algo que no existe, porque lo nuestro es interno, pero desde ahí viene, o sea, o sea, sí son factores que juegan un papel importante de por qué no hablamos de estas cosas, por qué se piensa en la comunidad médica que no hay demanda, porque si una paciente tiene dolor en la vulva y llega al doctor y no le dice que está en la vulva, ¿no? O no sabe localizar dónde está su dolor, pues también un poco como que el doctor como por qué va a adivinar, ¿no? Claro. Entonces, sí, son muchos factores, pero sí, o sea, en mi caso personal, sí fue así, ¿no? De estar doctor hopping, todo de ginecólogo en ginecólogo, obviamente de ver otros especialistas, porque al final sabemos que pues, todo se conecta, ¿no? Entonces también entró un gastro y también entró urólogos, ¿no? Y también, ¿no? Porque se pensaba que mi dolor venía de una infección, ¿no? O de algo que tenía que ver con o una infección urinaria o una infección vaginal, y entonces cuando me empiezan a hacer todos estos cultivos y todos estos estudios, pues todo salía negativo. Entonces es muy fácil que justo por eso lo que decías, Manu, o sea, te tiran a loca porque no hay nada, ¿no? Que no hay un estudio de sangre o un cultivo o un algo que te diga que tienes, ¿no? Entonces es muy fácil que te digan, no, pues esta mujer está histérica, está loca, seguro tiene un trauma. Oye, Pamela, y perdón que te interrumpa. No, para nada. Y sí, o sea, ¿sí tuviste que ir al psicólogo? O sea, cuando te dijeron, va usted al psicólogo, ¿fuiste? Sí, o sea, mira, yo ya llevaba yendo al psicólogo por otras razones. O sea, tenía, digamos, ya una historia. Una historia con terapeuta, porque padezco de trastorno de ansiedad y de depresión a la par. Y entonces sí tenía ya yo como que un trabajo psicológico. Pero en ese momento a lo mejor no el primer doctor, pero ya después de que 10, 15, 20 doctores te lo están dice, pues obviamente es inevitable que sí te sientas loca y que sí digas, pues chance me lo estoy inventando, o sea, chance me lo estaré ocasionando, o sea, a lo mejor no inventando, pero ¿será que me lo estoy ocasionando? ¿Será que me estoy sugestionando? ¿Será que...? O sea, sí te cuestionas muchas cosas, ¿no? O sea, y yo no tenía nadie con quien platicarlo, ¿no? A mi alrededor, y entonces de pronto es como de, pues claro, la del problema soy yo. Sí. ¿No? Y también es muy triste porque justo la psicóloga que estaba viendo en ese momento, pues de alguna manera como que también se metió un poco, o sea, le entró a esta narrativa como de quererle rascar si yo había padecido como algún tema de abuso sexual o que, ¿no? Algo así. Y nada que ver, ¿no?
Y entonces, sí, o sea, como que en ese momento, o sea, al no haber tanta información y tantas voces que lo están hablando como hoy en día, pues yo obviamente, claro, era la rara, era la alien, era la que, ¿no? O sea, o sea, quién sabe qué tiene esta niña, pero pues sí, la verdad es que nadie me ayudó. Miren, esta pobrecita loquita, ¿no? Ahora Sí, es sí, increíble porque tengo entendido que hasta el 16% de mujeres viven la vulvodinia en su vida. O sea, tampoco es un porcentaje bajo, ¿eh? No, nada. Y sin embargo, como tú dices, no se habla de ello. En México, en parte por estas cuestiones, como dijiste, religiosas, morales, dijiste hasta políticas, se me escapa. Pero no hablemos de la vulva, ¿no? Me encanta lo de tu amiga. ¿Será también que sí, luego les mando fotos. Está increíble porque son unas piezas gigantes, ya sabes, o sea, la verdad es que sí, y justo eso, con esta misión o con este propósito un poco también de educar, ya sabes, de educar y de podernos como familiarizar con esta parte del cuerpo, ¿no? O sea, de que no hay necesidad de esconderla, no hay necesidad de no poderla nombrar, ¿no? O sea, al final es una parte del cuerpo como cualquier otra. No, o sea, como que sí creo que este tipo de proyectos también suman como a mi difusión, ¿me explico? Okay. ¿Será de también manera que normalizamos? Perdón que interrumpa. ¿Será también que muchas mujeres no saben? Porque pienso un poco, si tienes cólicos menstruales y te sientas con una amiga y le dices, oye, me siento así, tu amiga te dice, tómate el té, ponte el fomento, tómate la pastilla, sí, ¿no? El cojín caliente. Exacto, claro. y haces la rutina y funciona. Pero a lo mejor también pasa, por desconocimiento, por supuesto, que no sabes que te duele y cómo lo expresas. Claro, digo, lo pienso porque de repente me pongo a pensar en mis amigas que nos sentamos y hablamos de cosas así muy íntimas. Y de repente sale alguien que te dice, es que yo también estoy viviendo eso, ¿no? Y yo estoy haciendo tal cosa, o me estoy tomando tal cosa. Más que la parte moral, ¿no? ¿Será que no, como no tenemos conocimiento? Para mí es nuevo, la verdad. Yo no había escuchado este término. Sí había escuchado otro, que es creo que ¿el vaginismo? No, es Bartolini. El síndrome de Bartolini. Ese sí lo he escuchado y tengo una amiga que tuvo un tema muy fuerte y realmente yo lo confundí. O sea, yo pensé que era lo mismo, pero es distinto porque eso sí es una inflamación, es otra cosa. Claro. Entonces creo que también esto de las vaginas que está haciendo tu amiga. Es las vulvas. Las vulvas es fantástico porque. Sí, exacto. Incluso hay mujeres que no saben por dónde hacen pipí. O sea, no saben cuál es el conducto que lleva la orina, claro. Y no saben, entonces lo relacionan en el mismo lugar todo, ¿me entiendes? Entonces tenemos pues muchos tabúes ahí, ¿no? Bueno, hay mujeres que nunca se han visto la vagina. Exacto, o sea, de agarrarte un espejo. Espejito, ahora sí que con los celulares y decir, a ver, ¿cómo soy? No, con los celulares no. Como esta curiosidad. Pero, sí, con los celulares no, porque tienen cámara. No, pero. Ok. ¿Quién sabe dónde acabe la imagen? Sí. No, pero justo es eso, ¿no? También con esta misma amiga artista platicábamos eso, ¿no? O sea, que ella con sus amigas sí llegó a tener esta conversación de que cuando eran niñas y se empezaron como a descubrir, o sea, que los niños, pues, como, o sea, desde muy chiquitos, o sea, te empiezas a tocar, te empiezas a descubrir y como niña te regañaban, ¿no? Sí, o sea, de claro. Que entonces desde ahí ya tienes una barrera, ¿no? Desde ahí ya tienes algo de que está mal, de que no te puedes tocar o que no te puedes ver. Y repito, ¿no? El hecho de que esté interno, que sea interno, también es algo como de, pues sí, es como de, como, no sé, como si quisieras ver tu intestino. No sé cómo decirlo, ¿no? O sea, como que de pronto es como. Como si te quisieras ver una muela, ¿no? Sí, pero exacto, eso sí, ¿no? Se los ven. Bueno, no los vemos. Pero sí. Ciertamente hay muchos tabús. Ahora, dime algo, ¿esta condición, la vulvodinia, es más frecuente a cierta edad, bajo ciertas condiciones? ¿Se sabe o no? No discrimina, o sea, puede pasar desde a la adolescencia hasta después de la menopausia, o sea, le puede pasar a cualquier mujer de cualquier edad. O sea, realmente o sea, la definición como tal es el dolor crónico en la vulva. Y lo que no se sabe es la causa, o sea, hay posibles causas de la poca investigación que se ha hecho y de si hay ciertas
asociaciones y sí hay ciertos médicos que obviamente que se están especializando en desórdenes vulvovaginales, y aquí entra lo de, sí, o sea, la vulvodynia, pero también el vaginismo, pero también lo de Bartolini, pero también inflamación pélvica, pero también endometriosis, ¿no? O sea, entran como que todas estas nuevas condiciones que ya estamos conociendo, pero es que claro, o sea, el tema aquí en México sobre todo, y que creo que también es algo como muy universal, es que los ginecólogos son obstetras, ¿no? O sea, su especialidad es traer niños al mundo. Claro. ¿Me explico? Uh-huh. Y entonces, claro, nadie conoce el que pueda ser especialista en un desorden vulvovaginal, ¿no? Porque pues no se reconocía, no se tomaba en cuenta. Y entonces ahorita pues sí hay médicos que sí están ya al frente, sobre todo mujeres, ¿no? O sea, mujeres médicos que están al frente, ¿no? Y desde su trinchera pues tratando de sacar toda la investigación que se pueda, ¿no? Entonces, de lo poco que sabemos, hay posibles causas, ¿no? O sea, que pueden ver se ven desde genética, desde una neuropatía, ¿no? O sea, sabemos que el dolor crónico como tal, o sea, tiene que ver con una falla en el sistema nervioso, ¿no? O sea, por las señales que le llegan al cerebro, o sea, cuando te pegas en el dedo chiquito del pie, que es el peor dolor del mundo, ¿no? Sí, o sea, sí, es cierto. Le llega la señal al cerebro de que, pues, se va a inflamar y hay dolor y todo eso. Cuando tu sistema nervioso, por razones que no sabemos, porque también el cerebro es lo más complejo del mundo, pero los voy a tratar de explicar de la manera más como amigable y como yo lo entiendo, porque obviamente yo no soy médico, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, digamos que los cables, no están jalando, y entonces, aún no habiendo amenaza, que es lo mismo que pasa con la fibromialgia, o que pasa con el lupus, o que pasa con todas estas enfermedades autoinmunes, que de pronto atacan el cuerpo, o sea, se atacan a sí mismos, porque piensan que hay una amenaza cuando no la hay, claro, ¿no? Y entonces es lo mismo con la vulvodynia, ¿no? O sea, hay algo en los nervios, hay algo en el tejido, hay algo que no está funcionando bien y que al cerebro le está llegando esta señal de que hay dolor cuando no debería. O sea, es un poco, ¿no? Claro que también tiene que ver un poco con la anatomía, con el piso pélvico, con cómo está, o sea, la estructura muscular, que eso tiene que ver un poco más con el vaginismo, ¿no? De que los músculos alrededor de la vagina se contraen de una manera involuntaria, ¿no? Entonces, imagínate que tú vas al gimnasio y haces trabajo de bíceps, ¿no? Y entonces estás contrayendo y relajando, ¿no? Contrayendo y relajando cada vez que haces un trabajo como de pesa o no sé, sí, ¿no? Y entonces el vaginismo es que este músculo del piso, o sea, de la vagina y alrededor del piso pélvico se está contrayendo todo el tiempo, aunque no lo quieras. Entonces imagínate que estés con tu brazo como conejo sin poderlo relajar todo el tiempo. Entonces, imagínate sus espasmos, imagínate el cansancio del cuerpo, ¿no? O sea, porque llega un momento que te cansa, ¿no? Entonces, no, es impresionante. O sea, es que yo, para que me entiendan, yo ni siquiera tenía piso pélvico en mi vocabulario. O sea, es que desde ahí, claro, ¿sabes? Sí. O sea, desde ahí, ¿no? O sea, es muy loco, ¿no? O sea, como que sí. Entonces les hablaba de esto, ¿no? De las posibles causas. O sea, sí hay varias, pero es muy difícil saber exactamente cuál. Puede haber una combinación de varias, ¿no? Puede, y repito, no es como que haya un estudio o una radiografía o como, no, o sea, como que algo que te diga exactamente, ¿no? Entonces, cuando yo empecé con los síntomas y cuando yo descubrí que al final del día tuve la suerte y el privilegio de poderme ir a Estados Unidos y tener toda esta información y con doctores que sí, estos especialistas, pues claro que de pronto fue como de, no, o sea, se me abrió el mundo, ¿no? O sea, fue de, no, o sea, no puedo creer esto, pero aún estando allá, sí me seguía sintiendo muy sola, ¿no? Porque, o sea, sí me seguía sintiendo como la rara de que, ¿por qué no hay nadie más que está pasando esto? O sea, ¿por qué nadie más lo dice o lo habla? O ya sabes, o sea, ¿no? Como decías hace ratito, o sea, si hablamos del ciclo menstrual y de los cólicos, eso, o sea, ¿por qué no podemos hablar de otras cosas, no? Sí. Pero sí ha sido duro, sí ha sido muy fuerte, ¿no? De repente no tengo como las palabras exactas como para expresarlo, ¿no? Y dime algo, ¿hay una forma de evitarlo o no? ¿O es algo, o sea, se sabe si puedes, no sé? Yo supongo que no, porque si no sabes cuáles los factores de riesgo, las causas, pues evitarlo, ¿no? O sea, digamos que puede haber como una especie como de, por así decirte, como remedios caseros para que te ayuden a aliviar, como lo que decías de el cojín caliente, o sea, como que sí hay ciertas cosas que a lo mejor puedes evitar. Te estoy hablando desde evita usar detergente
suavizante, ciertos detergentes o suavizantes tipo para lavar tu ropa interior, ¿no? Okay. O sea, porque son irritantes que lo único que hacen es agravar el problema. Okay. No, como cositas así, ¿no? La vulva se lava con jabón, o sea, la vulva, o sea, la vagina literal se limpia sola, o sea, tiene ese funcionamiento. Entonces, toda esta comunicación y todos estos productos que nos contaminan todo el tiempo, que viene totalmente de un constructo social del patriarcado, claro. Porque la vulva tiene que oler a rosas. Entonces de pronto vas a la farmacia. Tienes que cambiar el pH, ¿no? Te dicen cosas de esas. No, porque tienes que poner un aroma socialmente aceptable. Exacto, o sea, tienes que ponerte desodorante. O sea, ahorita, no sé si los han visto, pero yo por todos lados veo espectaculares literal de Rexona. Perdón por, no es que quiera criticar la marca, perdón por decir el nombre, pero sí, literal ya hay un desodorante para los testículos, o sea que y además no me digas. Te lo juro, en el espectacular dice balls, ya sabes, porque no podemos decir testículos, o sea, no podemos decir. Estaría rarísimo. Estaría rarísimo que el espectacular dijera huevos por decir el slang mexicano. O sea, estaría como muy raro, pero y también decir testículos, pues está como muy. Está peor. Muy académico, ¿no? O sea, como que pues muy raro, ¿no? Entonces dice balls, así, o sea, lo tenemos que poner en inglés. Qué estúpido. Ya sabes. Y la contraparte para la mujer es boobs, ¿no? O sea, de que ya hay un desodorante para las boobies. O sea, como que para esto, me imagino que es para la comunidad de corredores, ¿no? O la comunidad o sea, como de atletas, deportistas, ¿no? O de idiotas. Pero o sea, la verdad. Porque sí está, o sea, por todos lados usa el desodorante y usa el jabón y usa la crema y las toallitas y todo eso. Si no le sabes bien o si tienes la piel muy delicada, ¿no? Todo eso te agrava el problema. O sea, piensas que necesitas lavarte más o necesitas enjuagarte más o ponerte tal, y lo único que estás logrando es justo eso, ¿no? O sea, que no esté funcionando de la manera en la que debe funcionar el cuerpo, porque el cuerpo es un fucking milagro, ya sabes, funciona como tiene que funcionar. Así es. Sí, ya sabes. Entonces, desde ahí, ¿no? O sea, te digo, estas cositas que a lo mejor puedes medio prevenir. O sea, yo no uso, por ejemplo, jeans muy apretados, no uso mallas o medias, ¿no? O sea, como cosas que a lo mejor pueden como aliviarte el problema, pero así como prevenirlo como tal, no te agarra en curva. O sea, a mí me agarró en super curva de un día para otro, de que de repente es así, de que estoy sintiendo, o sea, y justo, ¿no? Yo pensé que era una infección, porque un poco los síntomas son parecidos, ¿no? Como ardorcito, como que escozor, ya sabes, que sientes como, no tanto comezón, yo no era tanto comezón, sino era más bien ardor, como que siento como que algo me quema por dentro, ¿no? Entonces dije, qué raro, pues tendré una infección urinaria, una infección vaginal, no sé, pero un dolor se siente como más interno, como si estuviera casi como a flor de piel, ya sabes, como algo vivo, ya sabes, como carne roja, por así decirlo, y sí, yo no podía estar ni sentada, ni parada, ni acostada, ni nada, ¿no? O sea, sí es como, sí, es el dolor, no sé, el dolor de repente de muela, te agarra de un momento para otro, ¿no? O sea, no, de ese tipo, y es lo mismo, pon tú el dolor de muela, también es un tema que se conecta con el sistema nervioso, ¿no? O sea, son estos dolores que de pronto dices, ¿de dónde? Ya sabes, o sea, y es de, sácanme la muela, sí, ¿no? o mátenme. Prefiero, mátenme, o mátenme. Es lo mismo, ¿no? Es como de arráncame la, no sé qué tengas que hacer, pero quítame esto, ¿no? Es un poco así, sí. Oye, ¿y cómo llegas a Estados Unidos? O sea, ¿cómo es que dices, voy a buscar una alternativa? ¿Alguien te dice? ¿Cómo funcionó? Justo, no, les voy a contar una historia súper chistosa. O sea, y que de hecho, o sea, muchas mujeres me han escrito que también les pasó lo mismo. ¿Se acuerdan del programa de Sex and the City? Bueno, sí. Pues en Sex and the City hay un capítulo que obviamente o sea, que habla de la vulvodynia de la forma más vaga, pero por lo menos dices, pues lo puso en el mapa, o sea, por lo menos lo mencionó. Pero apareció la palabra. Apareció la palabra, exacto, pero es un capítulo en donde Charlotte supuestamente tiene vulvodynia y va al ginecólogo pensando que tiene una infección o que algo está raro, y la doctora le dice, ¿sabes qué? Millones, le dice así como, no sabes la cantidad de mujeres igual que tú, ya sabes, que vienen y que piensan que tienen una infección vaginal, o un hongo, o un tal, y no, y le dice así como, es vulvodynia, y ya, hasta ahí, ¿no? O sea, como que se queda en un tema, como te digo, muy vago, ¿no? Y entonces, cuando oigo la palabra, y además es chistoso, porque en su momento esta serie era de mis series favoritas, o sea, me la sé casi de memoria, la veía así muchísimo, y antes no lo había, o sea, como que no había hecho la conexión, y entonces de repente cuando la estoy como rewatching, ya sabes, así, sí. Y vi la palabra, y entonces pues literal lo puse en Google, o sea, puse vulvodynia en Google, y claro, ahorita si pones vulvodynia en Google ya te salen muchísimas cosas. Hace 10 años no había tanto, pero sí llegué a encontrar a la National Vulvodynia Association,
que es esta asociación que está en Washington, que es fundada por 4 mujeres. Una de ellas que padece de vulvodynia y literal empezaron las 4 repartiendo flyers en la calle, ya sabes, así claro, de sí. ¿Quién más tiene esto, ¿no? Hay que hablarlo y tal. Y entonces ya obviamente es una fundación sólida, digamos, formal tal. Y entonces me metí, o sea, tuve que pagar como dar un donativo para hacerme miembro. Y entonces me desplegaron una lista de todos los doctores o especialistas que atienden a mujeres, o sea, bueno, a pacientes con vulvodynia, ¿no? Y entonces te digo, fue suerte para mí porque en ese momento mi papá estaba viviendo en Miami. Y entonces ya cuando después de 2 años de estar doctor hopping aquí en México, mi papá sí me habló y me dijo, ¿sabes qué? Pues vente para acá. O sea, ya ni al caso estar en México. O sea, qué frustración y qué gasto y económico y emocional. Y no, porque a la parte de todas formas yo tenía que vivir mi otra vida de ir a trabajar y ya sabes. O sea, hacer la vida rutinaria, ¿no? Con el dolor. Claro, exacto. O tratar de hacerla, ¿no? Interrumpo unos segundos esta conversación para recordarles que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon y YouTube, pidiéndoles que se suscriban, le den a la campanita y nos recomienden. Tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y entonces mi papá sí llegó a un punto donde, ¿sabes qué? Pues renuncias a tu trabajo y te vienes para acá. Y entonces, pues sí, realmente creo que fue también un poco medio de suerte, así de que pues buscamos Florida, en Miami como tal no había nadie, pero había en West Palm Beach, que está como a 1 hora, sí. Y literal así, o sea, fue como de, pues ese, ¿no? Porque pues es el más cerca, o sea, nadie, no sabíamos ni siquiera, no conocíamos al doctor, o sea, llegué así como cuando, no sé, empiezas algo nuevo y de verdad no sabes ni por dónde, pero pues bueno, así, ¿no? O sea, ir poco a poco, baby steps. Y sí, me tocó suerte que fue un gran doctor, que hubo clic, que me explicó todo, que desde la primera vez que me dio, obviamente también tuvo que hacer todo este protocolo y este rutinario de, me volvieron a sacar estudios, me volvieron a sacar sangre, me volvieron a sacar cultivos, que vas como un poco descartando, ¿no? Descartando que en efecto no sea una infección, descartando que en efecto no sea una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Okay. Que no vaya a ser BPH, que no vaya a ser, ¿no? O sea, porque los síntomas son similares. Entonces, obviamente me volvieron a hacer todo eso, pero desde la primera cita, o sea, me están haciendo un examen pélvico y lo primero que me dice, o sea, y se ve que, o sea, estaba una enfermera ahí, enfermera, pero como de que están aprendiendo, y justo el doctor se voltea y le dice como de, ¿qué ves? ¿No? O sea, y la enfermera dijo, vulvodynia. Y yo así de, guau, o sea, ¿cómo? O sea, yo así por adentro de, ¿saben cuántos doctores me voltearon de cabeza? Ya sabes. Me mandaron al loquero. Sí, me mandaron al loquero, o sea, y que la enfermera haya dicho, y sí, o sea, de alguna forma, sí se ve más rojo, se ve inflamado, se ve, o sea, sí hay algo que puede. O sea, en la exploración experimentada sí se puede ver. En la exploración se veía más inflamado, se veía más rojo. Obviamente ese es cuando te agarran, o sea, parte del proceso es agarrar un Q-tip de estos que son pero como un poquito más grandes, y el doctor literal te va tocando con el Q-tip y te va preguntando, ¿aquí te duele? No, aquí te duele, aquí, ya sabes. Sí hay una parte como de precisión también, de entender dónde, ¿no? En qué parte exactamente, ¿no? Todo eso. Y ahí fue cuando también este doctor me explicó y me dijo, yo no voy a ser tu único doctor. Estas condiciones, o sea, se necesita un acercamiento y un enfoque multidisciplinario. Wow. Y entonces me presentó a un neurólogo y me presentó a un especialista en manejo de dolor crónico y me presentaron a un fisioterapeuta de piso pélvico y también obviamente o sea, terapia emocional, porque pues obvio, después de todo esto pues también necesitas esa contención, ¿no? O sea, para lidiar con todo esto, porque al final pues tuve que ponerle pausa a mi vida, que no todo mundo tiene esa suerte, no todo mundo, yo a esa edad pues no estaba casada, no tengo que mantener hijos, no tengo que, ya sabes, o sea, sí. Pude renunciar a mi trabajo, me pude ir para allá, porque estuve 8 meses en Miami, ya sabes. Sí. Entonces, y como medio conejillo de indias, ¿no? O sea, y con tantos médicos también, ¿no? Sí, o sea, sí. Y de alguna manera sola, o sea, sí, ¿no? O sea, tuve de cortar con mi novio, o sea, muchos cambios, ¿no? Y muchos sacrificios que uno tiene que hacer para darle prioridad a su salud, que, repito, no todo el mundo tiene la oportunidad, ¿no? Claro, porque esto que mencionas, digo, pensando en el ámbito mexicano, en las mujeres mexicanas que no tienen esa posibilidad, yo lo veo prácticamente inviable. O sea, primero es encontrar un especialista o una especialista que conozca la vulvodynia, que conozca este padecimiento. Pero agárrate, como te lo dijo el médico, no voy a ser el único que te trate. Entonces, evidentemente,
que en el sistema de salud mexicano, que además está hecho un puré, ¿no? Un puré, olvídalo. Y aún en el ámbito privado no está fácil. Exacto, totalmente. Sí, o sea, siento que se acomodaron muchas cosas porque obviamente pues mi papá al ser gringo y que yo soy como medio mitad gringa y entonces como que pues sí pudimos un poco medio acercarnos o sea, con el seguro médico y ver de qué manera sí se podía, o sea, que no resultara tampoco en algo como imposible, ¿no? O sea, porque pues obviamente es mucho gasto y tal, pero como dices, o sea, para muchísimas mujeres es prácticamente imposible. O si eres mamá y tienes que cuidar hijos, pues ¿cómo vas a desatenderlos, no? O sea, no, y además tener una buena actitud con los hijos, o sea, porque además me imagino que con el dolor, pues qué ganas tienes de estar soportando. O sea, digo, si piensas un poco en un cólico menstrual y necesitas tener una buena actitud, de repente dices, no puedo. O sea, me siento mal y sabes que es temporal, ¿no? Exacto. Y luego además, o sea, también entra toda esta otra parte que se me estaba olvidando también comentarles, de que obviamente hay dolor sexual, ¿no? Entonces también está toda esta parte de que cambia tu sexualidad, cambia tu vida sexual, en muchos aspectos, porque en muchas ocasiones, y yo sobre todo, o sea, al principio también, cuando empecé con los síntomas, la penetración era la cosa más dolorosa que les pudiera yo explicar. Y estaba yo en una situación en donde, repito, culturalmente en México, por todos estos tabús y todas estas cosas, aunque mi novio era, o sea, es bueno, es mi exnovio, pero de ese momento, a mis 29, 30 años, es lindísimo, no lo estoy juzgando, no lo estoy criticando ni nada, pero todos tenemos estos tintes machistas y estos tintes, ¿no? Porque crecimos en esta cultura. Claro, sí, exacto. Y para mí era imposible contarle lo que me estaba pasando y entonces yo prefería aguantarme el dolor con tal de decirle que no podíamos tener sexo con penetración, porque en mi mente en ese momento yo pensaba, es que si le digo que no, me va a cortar, o me va a pintar el cuerno, o me va a decir que qué frígida, o que qué aburrida, o porque no quiero, ya sabes. O sea, entonces para mí era más fácil evitar todo este conflicto de algo que yo no entendía, porque en ese momento yo todavía no tenía diagnóstico. Entonces, de algo que yo no entendía, entonces no tenía ni las palabras para explicarlo, y me venían todos estos miedos culturales de, no, pues cómo, o sea, cómo no, entre comillas lo pongo, de cómo no lo voy a atender sexualmente, cómo no lo voy a satisfacer, ¿me explico? Claro. Entonces, sí, o sea, toda esta parte también de cómo afecta y cómo cambia tu vida sexual es bien fuerte, ¿no? Oye, ¿y ahorita cómo te sientes? ¿Cómo estás? O sea, ¿lo controlas? ¿Ya no está? Sí. ¿O te molesta hablar de esto? No, hablarlo para nada. Yo creo que ya estoy muy... O sea, al final cuando yo regresé de Miami, abrí Peace with Pain justo para esto, para darle difusión, para ver qué otra mujer levantaba la mano y resultó que no nada más en México. O sea, porque como es bilingüe, porque en ese momento toda la información que yo tenía pues era de mis doctores de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso lo empecé a hacer bilingüe. Claro que mi intención sí era saber qué otras mexicanas lo tenían, pero de pronto también me sirvió hacerlo bilingüe porque me escriben hasta mujeres de Singapur, ya sabes, de Alemania, de Australia, de Brasil, de Nueva Zelanda, todas con el mismo discurso. Entonces yo dije, pues claro, si yo tuve esta oportunidad de irme y tengo ya toda esta información, ¿qué hago con esta información? La voy a sacar, ¿no? Entonces hablarlo no me importa para nada, o sea, para que me entiendan, antes de que empezara la pandemia, o sea, antes de COVID, tenía yo una medio puerta un poquito abierta en el gobierno, o sea, para que me ayudaran a crear como una iniciativa de ley para que la vulvodynia se pudiera reconocer como una condición ginecológica en nuestro país. Entró la pandemia y se me cayó esa puerta, porque pues, obviamente no era nada de prioridad, pero para que me entiendan, o sea, llegué yo con mi speech, así con puro diputado, senador, o sea, puro hombre, macho, 50 para arriba, ya sabes, todos así o sea, se quedaron, o sea, yo así, no, hablarlo para nada, o sea, no me cuesta hablarlo. En cuanto a la parte del dolor físico de sí lo tengo controlado, pero me siento muy afortunada, o sea, me siento afortunada porque sí pude regresar a Estados Unidos a hacer ciertos tratamientos. Hay uno de los tratamientos que da muy buenos resultados, son unas inyecciones, son unos bloqueos nerviosos, ¿no? O sea, te bloquean justo el nervio que está inflamado o que está causando como el nervio, digamos que es el mala onda que está causando como el dolor. Entonces es como una especie de epidural, pero que dura más tiempo. Entonces, pues tuve la suerte de o sea, regresando a México, retomando mi vida, de poder estar yendo cada X meses o lo que sea con estos bloqueos nerviosos. La fisioterapia de piso pélvico es una maravilla y aquí en México sí tenemos a muy buenas fisioterapeutas de piso pélvico, o sea, pero extremadamente buenas, y que luego mucha gente, y te digo, no necesariamente tienes que tener una condición como la mía, o sea, te estoy hablando de posparto, embarazadas, o sea, que no saben que existen estas increíbles mujeres
que te ayudan, o sea, a entender cómo funciona el piso pélvico, ¿no? Sí. Y eso es un tratamiento muy importante justo para las contracturas, justo para este tema del dolor con la penetración, ¿no? O sea, como que sí hay, digamos, o sea, sí hay... ya hay recursos. O sea, sí eso, exacto. Sí hay recursos y sí hay cosillas. Obviamente también hay medicinas, hay pomadas tópicas, ¿no? Como anestesia tópica. O sea, hay cositas que sí llegan a aliviarte y a que lo puedas controlar y puedas mejorar tu vida de la mejor forma posible. O sea, llámese, también hay gente que ha mejorado con la alimentación, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es entender que cada cuerpo es distinto y cada caso es diferente. Entonces, lo que le funciona a una persona no necesariamente le va a funcionar a la otra. Entonces, sí es cansado porque tienes que hacer mucha prueba y error, pero por lo menos sí hay cosas, ¿no? O sea, sí están saliendo más a la luz, no posibilidades, ¿no? Entonces eso más información, como quiera, más información y como quiera, pues eso te da una cierta esperanza, ¿no? Entonces, digamos, yo sí lo tengo controlado, tengo días malos, obviamente, siempre lo comparo como cuando alguien padece de migraña, que pasa lo mismo, nadie sabe la causa de la migraña, ¿no? Saben posibles causas, pero nadie sabe exactamente por qué pasa y por qué a ciertas personas sí y a otras no. Y es un poco lo mismo. Y sí, yo tengo a gente que padece de migraña y puede estar perfecto millones de meses y de repente un día te hablan y te dicen, hoy no me puedo parar, o sea, no puedo ni abrir la ventana. Así es. No, la cortina. Y entonces es un poco así. Claro que tengo ciertos momentos donde tengo estos como flare-ups, así se les dice en inglés, no sé cómo es el significado en español, pero es eso, algo que te detona y te causa dolor, pero normalmente te digo, ahorita, pues después de 10 años, con todo lo que he navegado y con toda la información que tengo a la mano y con las nuevas posibilidades que cada vez están como resurgiendo, sí te puedo decir que mantengo un nivel de vida bastante normal, por así decir, ¿no? Digo que es normal, no sé, pero oye, qué bueno, normal, porque la verdad me sentía un poco angustiada con tanto, bueno, digo, afortunadamente yo no he tenido ese padecimiento, pero estaba yo como en angustia de encontró la forma de vivir, sí. O sea, con calidad, sí. Se acabe el mundo. No, sí hay, o sea, sí hay, pero sí es eso, ¿no? O sea, me frustra muchísimo y me da una impotencia horrible que de repente sí recibo mensajes de mujeres que pues no tienen el acceso a ciertos medicamentos, no tienen el acceso a ni siquiera ir a checarse con un ginecólogo, ¿no? Entonces, pues es horrible, o sea, es horrible y por eso justo me acerqué al gobierno, pero pues te digo, en ese momento ya se me fue esa apertura, ojalá más adelante se abra de otra forma. Ojalá que sí, porque... o sea, porque al final, pues sí, mi trabajo requiere de mucho activismo, obvio, pero pues, híjole, también hacerlo solo es muy cansado, ¿no? Y entonces, de pronto, no nada más los doctores te cierran la puerta, pero también, ¿no? O sea, el que no sé, los medios, ¿no? O sea, en su momento muchos medios, no, claro que no querían hablar de esto. No todo mundo tiene anunciantes muy conservadores, ¿no? O sea, entonces se me cerraron muchas puertas y yo seguía ahí luchando, ya sabes, y pues sí llegó un momento donde tuve que también medio descansar tantito y hacerme tantito para atrás y decir, a ver, pues tampoco me puedo abandonar yo, tampoco soy psicóloga, tampoco puedo estar diagnosticando yo o recetando, o, ya sabes, o sea, como que entonces, pues sí, o sea, por eso me dedico especialmente más a hacer difusión y a dar información, desde mi experiencia, ¿no? O sea, y sí, lo vuelvo a repetir, yo no soy médico y me escriben muchas mujeres de por favor dime si lo tengo y es como de es que ¿cómo te lo voy a decir por mensaje? O sea, pero es que ni un doctor te lo diría por mensaje, ¿me explico? Pero se ve, o sea, esto habla de lo desesperada, o sea, la desesperación de muchas mujeres. Sí, claro. Es que nadie me dice que tengo y es horrible, o sea, eso creo que me duele más que el dolor, ya sabes. Pues sí, porque como muchos médicos no saben o doctoras no saben lo que es, ¿no? Sí. Y además está esta parte de verdad, como pasaba ahora menos con la fibromialgia, que era, digo, a lo mejor no se lo decían con tanta dureza, usted está loca, pero lo pensaban los médicos directamente, ¿no? Pero sí lo dicen los familiares, ¿eh? O sea, claro, sí me ha tocado los escuchar. Médicos no. Claro, es un punto muy importante. Los familiares tampoco te creen, ¿eh? Así es, ¿no? O sea, amistades, o sea, mis amigas mías no me creían. Cercanas, ya sabes, te estás inventando algo. Sí. Literal, es fuerte, sí. Pues mira, has tocado muchísimos temas importantes. El primero, por supuesto, el hablar de la vulvodinia. Y para las mujeres y hombres que nos escuchan, ¿no? Para las mujeres que nos escuchan y tienen estos dolores, no crean que están locas. O sea, es una enfermedad real, se tiene que buscar atención. Y para los hombres que nos escuchan, pues escuchen a sus mujeres, por favor. Y, o sea, es una mezcla tremenda.
porque has hablado de la enfermedad, del desconocimiento de los médicos, de la actitud de los hombres y de las mismas mujeres con respecto a su sexualidad. Exacto. Lo que Tal pasa es cual. que de alguna Sí. manera nos educan o sea, por ejemplo, si tienes la menstruación cada mes y te duele, pues ya es como algo cotidiano y es como, pues aguántate y tómate lo que sea que te tengas que tomar. Y es como, bueno, ya mañana se me pasa. Lo cual también es un error, Qué porque sí. si la menstruación duele, es porque hay una condición subyacente que la hace dolorosa. Sí, pero no es normal. O sea, sí No está es mal. normal, exacto. Sí está mal, Exacto, pero no es normal, estamos sí. acostumbradas a que eso Sí. pasa, ¿no? Y a lo mejor es simple, te duele la cabeza y dices, voy a esperar un poco. Un Tylenol. Exacto, ¿no? Y entonces en vez de enseguida que te duele la cabeza tomarte un Tylenol, dejas pasar un poco más, o si quieres una hora o si quieres, no sé, un cierto tiempo en vez de hacerlo de inmediato para que no crezca el dolor. Y creo que es por eso, o sea, creo que es la parte en la que nos crecieron. Sí, o sea, en general normalizamos el dolor en la mujer. Así es. O sea, en general, o sea, viene hasta Exacto. desde el mismo parto, ¿no? O sea, como de, si aguantas un parto, pues deberías de aguantar un dolor Claro, de cabeza. que no es de ninguna manera justo, ¿eh? No. O sea, No. eso de, pues si te duele, aguántate. De hecho, fíjate que hace años nosotros manejamos un producto para anestésico, digamos, que se absorbe muy bien en mucosas. Y cuando nos lo dio el cliente, yo dije, esto es facilísimo de vender. ¿Qué médico, por ejemplo, ginecólogo o ginecóloga, no va a querer ponerle esta pomada a su paciente para hacer una exploración sin dolor? Bueno, fue de terror. Cuando hablaba yo con los médicos, había hombres y mujeres que me decían que se aguanten. Si les duele que cuando tomo una muestra, un pellizco, que se aguanten. Sí. Y yo decía, ¿perdón? ¿Cómo que se aguanten, doctor? Sí, ¿no? Sí. No, bueno, para que entiendas, Manu, o sea, literal, imagínate cómo, o sea, toda la inversión que hay para, no sé, toda esta tecnología nueva médica de que pueda haber una mano robótica que haga una cirugía de corazón, ya sabes, o sea, que todo esto groundbreaking, increíble. Bueno, hay varios grupos, sobre todo de mujeres, no aquí en México, pero sé de unas australianas y creo que las otras eran suecas, que literal han intentado cambiar el formato, ven en el espéculo, que es que comúnmente se le dice como el pato, instrumento para hacer que es el instrumento justo para hacer el examen, para revisar el cervix, ¿no? Entonces, o sea, tú ves una foto de este aparato de metal, parece de verdad de museo de tortura de la Edad Media. O sea, con tornillo así de, ya sabes, para abrirlo. O sea, es una cosa espantosa. Y sí, digamos que hay una versión como de plástico, como más infantil, por así decir, que puede, ya sabes, como de, órale, va. Pero te estoy hablando, hay mujeres así, literal, que han inventado, o sea, unas cosas divinas, o sea, que hasta se calientan, o sea, ya sabes, para que no sientas el frío, de, obviamente, un material, ya sabes, o sea. Mi ginecólogo calentaba los instrumentos, era bueno, es una persona fantástica, ya no. Fantástica, ya sabes. O sea, y era cuidadoso. Cosas, ¿no? Porque eso es atípico, ¿eh? Era cuidadoso, atípico, sí, respetuoso, atípico, o sea, sí. Está cañón que no se fondee esos proyectos, o sea, son increíbles, pero te habla de lo poco que es como de, no, pues no, la mano robótica que va a salvar vidas, ¿no? Infartos y corazones, no, pues que mejor, ya sabes, o sea, que el 50% de la población, ¿no? O sea, se joda, ¿no? Porque como te dices, que se aguanten un pellizquito porque es muy rápido, ¿no? O sea, bueno, claro, o sea, es que a mí me lo decían, son muy lloronas. Yo también podría ponerles un pellizquito. Sí, claro, pues ya ves que el chiste de la mujer que va al dentista, se sienta en el sillín y se abra la boca y le agarra los testículos al dentista y le dice, ¿verdad que no nos va a doler, doctor? Exacto. O sea, vamos a manejarlo parejo, ¿no? Exactamente, sí, tal cual. Oye, pero pues ya vamos a tener que cerrar esta conversación. Rápido, sí, llevamos, es que es increíble, llevamos 45 minutos grabados, la verdad. Sí. Y mira, vamos a hacer algo porque pues es un espacio abierto y yo creo que el tema es bien importante porque, como te lo dije, has tocado muchísimos aspectos, muchísimos. Una cultura falocentrista, donde además hay ciertas palabras que son un tabú, ¿no? Que no se deben de decir. La ignorancia de muchos médicos, el poco interés a veces por aprender más y un sistema de salud hecho
puré. Pero ¿quisieras Exacto. dejarnos algún mensaje así como para cerrar, Pamela? Pues mira, sí hay todas las mujeres, sobre todo, que están escuchando esto y que se sienten frustradas, o sea, justo eso, ¿no? De no están solas, de que les prometo que sí hay luz al final del túnel, pero sí requiere como de mucha paciencia. Por favor, siempre les digo como de no tiren la toalla. Si llegan con un consultorio médico y el doctor minimiza tu dolor, o sea, como el famoso gaslighting, ¿no? Que ahorita ya lo decimos por todos lados, pero, o sea, que no te toma en serio, que ya sabes, de estos doctores que están viendo el reloj cada 5 minutos porque ya se tienen que ir, es como de, o sea, gracias, next, busca otro médico, o sea, no te quedes ahí, ya sabes. Claro. Y otra cosa que les digo también es, porque tampoco como cultura tampoco estamos acostumbrados, o sea, como que le crees siempre a lo que dice el doctor, ¿no? Sí. Y entonces tener una relación como proactiva con, o sea, doctor-paciente es raro, ¿no? O sea, proactiva y más equitativa. Exacto, y entonces siempre les digo, impriman, o sea, ya sabes, o sea, si ves información en inglés, no importa, pero ya sabes, o sea, pero si encontraste una asociación, o encontraste una página, o encontraste mi Instagram, encontraste mi historia, ya sabes, imprímela, ¿no? O sea, escribe todas tus preguntas, ya sabes, o sea, el doctor está ahí para ayudarte. Entonces, esto de que ya no le preguntas al doctor y no le quitemos el tiempo, y no, ya sabes, porque tiene muchas cosas y ya sabes, y después los ves en el campo de golf, o sea, la neta. Claro. Y entonces, o sea, y pasando la factura, porque eso sí no se les olvida. Eso sí no se les olvida. No, o sea, sí te pasan la factura, pero no les puedes preguntar más, sí. Sí, claro. No les puedes preguntar más. Entonces, trae todas tus preguntas, porque a mí me pasa que siempre se me olvida y entonces ya voy en el coche de regreso y es chin, no le pregunté si podía tal, ¿no? A todos nos pasa eso. Entonces, bajen todas sus preguntas, impriman, o sea, lleguen al consultorio médico, o sea, de que si a lo mejor tu ginecólogo no sabe de esto, ¿quién quita que si tú llegas con toda esta información, te puede ayudar, te puede decir, ok, hagamos equipo, no sé de esto, pero pues averigüemos. O sea, claro, sí. Veamos qué onda, pero sí es agarrar un poco como el toro por los cuernos, ya sabes, o sí, como se diga, o sea, de no se queden pasivas, o sea, no se queden esperando que va a llegar el milagro y la pastilla mágica de la gripa en un 2x3 se nos va a quitar. No existe eso. Pero entonces, a ver, ¿qué puedo hacer desde yo como paciente para abogar por mi salud? Cosa que nadie nos enseñó, pero hay que, o sea, ¿sabes? Hay que cambiar eso, ¿no? O sea, hay que cambiar esa narrativa. Entonces, eso, o sea, aboguemos por la salud, no dejen de usar su voz, no dejen de, o sea, de enojarse, ya sabes, se vale. Como paciente te puedes enojar si te encuentras con un médico que no te quiere ayudar, ¿sabes? O sea, entonces sí, es un poco eso. Ay, pues qué interesante, la verdad. O sea, yo no conocía este padecimiento. Yo también espero que les sirva, que se vayan dando cuenta. A lo mejor ahorita les está cayendo el 20 y dicen, es que a lo mejor lo que tengo es esto y no soy frígida o no soy, qué sé yo, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y, no estoy mal. Sí, claro. O sea, no estoy loca, no estoy rota, no estoy, o sea, no, o sea, ¿sabes? Sí, no, totalmente. Pues muchísimas gracias, Pamela. Ay, no, gracias a ustedes. Me encantó platicar con ustedes, de verdad. Muchas gracias por el espacio. Lo agradezco muchísimo, de verdad. Pues brujos y brujas, les pedimos que por favor se suscriban, que compartan, que nos den sus comentarios. Estamos abiertos a comentarios. Nos gustaría mucho saber qué piensan y qué opinan de este mensaje tan importante. Y gracias por colaborar con nosotros. Acabamos de inscribirte como bruja en el aquelarre. Ah, ¿ya soy bruja? O sea, ¿puedo decir que soy bruja? Ah, sí. Me encanta. Claro, porque además, siempre fíjate. Ser bruja. No, es que hablando de las palabras proscritas, ¿cómo se sigue usando el bruja o brujo, aunque menos, de manera peyorativa? Ay, o sea, no, yo las quemaban. Sí, las quemaban. Sí, claro. Las bueno, era un pretexto. Claro, que era un pretexto. O sea, feliz de ser bruja. La amo. Perfecto. Gracias. Pues agarremos nuestras escobas y a volar. Muchas gracias. Que estés muy bien. Besos. Gracias. Besos. Bye. ¿Qué te pareció el programa que acabamos de terminar con Pamela, Pues estuvo increíble. La verdad es que estoy sorprendida de esta nueva información. Yo creo que es muy importante promoverla porque no tenemos ningún dato. O sea, es una información totalmente nueva para mí. Sí, claro, tienes toda la razón. Yo me enteré de Pamela Kleins y de su iniciativa gracias a una entrevista que le hicieron en el diario El País y la busqué, la contacté y me respondió y de ahí surgió esta entrevista. Pero yo me enteré en la lectura del artículo de la vulvodynia, no tenía ni la más remota idea. Pues, qué pena que haya tenido que sufrir eso, pero qué bueno que tuvo la fuerza de hacer algo, ¿no? Para que todos los demás nos enteremos de cómo funciona y de que pues muchas mujeres deben estar pasando por esto y no saben qué es.
Claro, yo estoy seguro que ni siquiera se conoce la prevalencia de la enfermedad. Sí, yo también. Porque pues, si no se conoce, no la conocen los médicos, no la conocen las mujeres, pues ¿cómo va a establecerse una prevalencia? Lo que es impresionante es pues este desconocimiento, y también aprovecho para aclarar un término que usó varias veces Pamela, que es el de gaslighting. ¿No? Lo mencionó y no todo el mundo lo conoce. Bueno, el gaslighting consiste en manipular a alguien para modificar su percepción de la realidad. Ella lo usó y se usa en el ámbito médico. Por ejemplo, esto cuando decía que el médico le decía: usted no tiene nada, señora, relájese, tómese una copa de vino, vétase un rato a la tina. Claro. O sea, es alucinante porque tú lo habrás vivido a lo mejor. Como, sí, claro, ¿no? O sea, sí, o he conocido personas a las que les dicen: ay, no es cierto, no te duele, o sea, no te duele. Digo, algo no tan importante como lo que le pasó a Pamela, pero yo me acuerdo que una vez a mi hijo le hicieron una intervención dental y él decía que le dolía y la dentista le decía: no te duele, y él decía: es que sí me duele. Y digo, bueno, una cosa es que sean como a lo mejor berrinchudos o consentidos, qué sé yo, y otra muy distinta que le diga que no le duele, le está explicando que le duele. Sí, claro, bueno, yo lo sé y lo mencionaste en la entrevista que te hicimos en tu práctica terapéutica, esta mujer que padecía fibromialgia, ¿no? Y mencionaste que incluso su familia le decía: ay, mamá, te lo estás inventando, ay, mamá, ¿Qué onda? Sí. Entonces, eso es el gaslighting aplicado en este sentido. Es como alguien que quiere manipular para modificar tu percepción de la realidad. Y yo creo que eso se vive en muchas relaciones, no solo médico-paciente, sino de pareja. Pues tú lo ves, ¿no? Sí, claro, sí lo veo. Muchas personas, que no necesariamente tiene que ser un hombre, puede ser una mujer, que manipulan las cosas para que al final el otro sea como el responsable. Sí, o minimizan tu sentimiento, ¿no? Tu sentir, ¿no? No porque una persona no tenga dolores o tenga el umbral muy alto, no quiere decir eso que todos los demás lo tenemos. O sea, todos tenemos diferentes umbrales y nos duele distinto. O sea, tenemos que reconocer que hay dolores y qué bueno que existen los analgésicos y que te quitan el dolor y todo lo que tengas que usar además, para el dolor. La percepción del dolor es personal. Claro, si el de al lado tú dices: oye, le dieron voy a hacer una tontería, un martillazo, y no gritó, bueno, y a ti te pellizcan y gritan, bueno, pues tú tendrás el umbral más bajo, y ¿qué? ¿Eso te desacredita? Claro, pues no, ese es el tuyo. No, exacto. Ese es el tuyo, ¿no? Sí. No, y eso me trae mención. Tú el otro día me comentaste que habías visto un video de un par de... Hay unos chamacos, de unos animales, ¿no? ¿Qué es lo que decían? Decía uno que las mujeres nos inventamos la menstruación. Que no existía, ¿no? Que no existía. Y entonces el otro le decía: ¿y por qué crees tú que se lo inventan? Es que no quieren trabajar y no quieren tener sexo. ¿No? Y yo dije, o sea, pero estos... ¿qué comieron cuando eran chiquitos? O sea, ¿o qué? Porque no es broma, ¿eh? No es broma, está en internet. Lo decían en serio. Sí. Y estamos hablando de cosas impresionantes. O sea, esos muchachos jóvenes que no fueron a la escuela, no fueron a la primaria, no tuvieron madres, tías, o sea, ¿qué pasa, no? O qué descrédito hablamos del gaslighting, ¿no? Y hablamos de menospreciar los padecimientos. Yo estaba viendo los comentarios y había un comentario que decía: yo lo que creo es que debía de haber existido el condón cuando tus papás estaban juntos, porque si no hubieras existido una cosa así, decía la gente. Claro. Porque ¿cómo puedes negar algo que además ni siquiera ellos lo viven? O sea, no saben realmente cómo lo vivimos las mujeres, ¿no? Digo, y no hay que ser ni biólogo ni médico para saberlo, pero bueno, ahí vemos la falta de conocimientos que priva. ¿Cómo queremos volver? Digo, también te comenté el otro día que en Estados Unidos están impulsando una iniciativa para quitarle el derecho al voto a las mujeres, ¿eh? Sí, bienvenidos a 1900. Claro, o sea, ve nada más que alucine. Ahora, no es casual, esto ocurre también durante el cuatrienio diabólico de Donald Trump, ¿no? O sea, no es una casualidad esto. ¿Qué tal? Vamos a quitarle el derecho a votar porque las mujeres siempre se equivocan. Uy,
qué cosas nos está tocando ver. Sí, impresionante. Oye, pero también nos tocó ver cómo Fátima Bosch, nuestra Miss México, gana Miss Universo después de haber sido ofendida por el tarado. Sí, por este hombre, ¿no? tan grosero, la verdad. O sea, ella muy valiente. Yo no soy realmente muy partidaria de estos certámenes, honestamente, pero me gustó mucho que dijo, es que yo creo que los mexicanos estamos metidos en todo, pero bueno, que ella le haya dicho, a ver, calma, no, a mí no me maltratas. O sea, perdóname, pero te vas a la porra, y me encantó. Y también me gustó la solidaridad de las que fueron detrás de ella, porque no todas tienen esa valentía. Claro. Mira, yo la verdad no es que sea un poco, no me gustan, me parecen abominables. O sea, me parece una exhibición de mujeres. Pero bueno, pero me gustó mucho ciertamente que ella haya protestado, que la hayan respaldado, que este tipejo haya tenido que pedir disculpas lloriqueando. Y además creo que también ese empuje es parte de que haya ganado. Claro. No estoy diciendo que no sea guapa o que no se lo merezca, pero obviamente la puso al frente de los comentarios. Claro, sí. Claro, la valentía tiene sus premios. Sí. Oye, y también quiero comentarlo, platicamos, ¿qué tal el precio de venta que alcanzó el cuadro de Frida Kahlo, el autorretrato de sueño? Yo sé que a ti Frida Kahlo no te gusta. No, particularmente no. ¿Sabes qué pasa? Que creo que en la escuela, cuando o al menos cuando yo investigué sobre Frida Kahlo, no sé, yo imaginaba su obra más grande. Y cuando tuve la oportunidad de ver algunas cosas que eran pequeñitas, me decepcionó. La verdad es que no, por supuesto yo no soy una conocedora y seguramente para mucha gente es una gran artista, para mí no. A mí me gusta muchísimo, pero te entiendo, digo, el cuadro de las dos Fridas. Ese sí me gusta. Pero quiero decir, yo también me lo imaginaba, voy a poner un tamaño, no sé, como a lo mejor de 1.80, 1.60 por 1.20. Y cuando lo vi también dije, sí. ¿Qué onda? No digo que fuera miniaturista, pero sí, bueno, yo me lo había imaginado, no tan grande, pero sí como de 1 metro por 1 metro. Y cuando lo vi, dije, wow, o sea, sí me quedó a deber un montón de... Te quedó a deber como 50 tamaño. Centímetros me quedó a deber. Pero bueno, sí, la verdad es que se vendió en $54 millones, ¿no? 54.7 millones. Qué impresión. Entiendo, el precio más elevado pagado por la obra de una mujer. Superó a un cuadro de esta mujer, O'Keeffe. O sea, algo impactante. Y ¿sabes qué? Lo que a mí siempre me ha alucinado cuando veo estas ventas es que luego esos artistas, hombres y mujeres, tuvieron una vida a lo mejor tan precaria. Digo, me viene a la mente inmediatamente Vincent Van Gogh, ¿no? En una pobreza. Sí. Y después, ya muertos, muchos años después de muertos, alcanzan estos precios. Pero qué bueno, es algo de reconocerse. Sí. Pues no sé si quieres agregar algo. Pues no olviden suscribirse. Este programa es muy importante. Creo que nos está dando información súper valiosa. Por favor, tratemos de compartirlo con todas las personas posibles, que llegue a más gente, que la gente tenga más información acerca de este padecimiento para que podamos entender a las mujeres que lo están sufriendo y ellas también se den cuenta de qué es lo que les está pasando. Entonces, pues eso es lo único. Y muchas gracias a Pamela, que ha sido tan generosa de compartir. Sí, claro. La verdad es que sí, muy importante lo que dijiste, me encanta. Por favor, difúndalo. O sea, ha habido otros programas muy interesantes, pero a lo mejor hablan de una experiencia que se queda prácticamente en quien lo comenta. Pero esto es enorme, porque estamos hablando de la vulvodinia, pero también tenemos la endometriosis o tenemos la fibromialgia, de puras enfermedades que aquejan a las mujeres y que no siempre se sabe bien. Pues muchísimas gracias. No siempre las entendemos, incluso las mismas mujeres, no todas tenemos esos padecimientos y probablemente no tenemos la apertura para entenderlo. Bueno, ¿será que se las inventan como dicen esos par de tarados? Esos sí son unos tontos, o sea, bueno. Muy bien. Pues brujas y brujos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Aquelarre, en este súper Aquelarre lunar. Gracias, Alicia, siempre es un gusto hacer el programa contigo. Sí. Bueno, abrazos a todos. Gracias a todos. Suscríbanse. Suscríbanse, bye. Bye. Todos los que participamos en la realización de Aquelarre lunar,
Les agradecemos enormemente el escucharnos, seguirnos y recomendarnos, ayudándonos comunitariamente a crear una ola expansiva que lleve a cada vez más personas mensajes de justo reconocimiento para las mujeres, fomentando la unidad, el respeto absoluto y la colaboración entre todas las personas que queremos un mundo justo, equitativo y pacífico.